Hola, profe. Hola, Baishapa. Baishapa. Baishapa mitacuera. Ipona. Ipona. Muy bien. ¿Qué página es el día de hoy? Hoy vamos a pasar a la página 38. 38. 35. Y ese después vamos a retornar por 35. Ese dice repaso. Y ese pues ya es un repaso, justamente. Y por ser repaso, yo quiero dejar más al último, porque me interesa más este ñaño mongueta. 39. 38, mami. 38 ya hice. ¿Vos hiciste? Sí. Gaby también dijo. ¿Todos ya hicieron 38? Sí, el 39 también, profe. 39 también. ¿En serio? Sí. 39 falta. De guardia, profe. Yo ya hice el 39. Ah, yes. Hombre, uñi, bosaray, ni un güerandive. Pero no he entregado un profe. Lo entregamos. Vamos a hacer Era un repaso para el examen. Ya. Bueno. Entonces vamos a pasar a otro. ¿Qué página? Vamos a ver. 39. El 39 yo no hice. El 39 no se hizo. Tampoco yo. Bien. Yo no hice. Ah, ya. Este dimos nosotros en un día y teníamos que terminar el siguiente día y allá se suspendió la clase. Así fue. Hubo duelo y más cosas, ¿se acuerdan? Por eso no hicimos todo. Yo ya hice todo, profe. Bueno, vamos a completar con los que no tienen todavía el 39. Vamos a completar rapidito para después pasar al siguiente, ¿ok? Ay, qué aburrido es llegar al otro siguiente que vamos a alcanzar. Dice, ñaño mongueta, dice en el 6. ¿Sí, Horacio? Profe, ¿te puedo decir algo? Sí, mi amor, decime. ¿Qué me quieres decir, Horacio? Sí, porque la página 35 no va a ser como no sabemos. No. 35. Mi mamá no sabemos tanto. Ya, ese vamos a volver a hacer nosotros otro día porque se trata de repaso, Horacio, ¿sí? No te vayas a preocupar por él, pero ahora vamos a completar este ejercicio que teníamos que haber completado ya y se suspendió creo que la clase ese día. Porque se acuerdan que nosotros estábamos dando la clase y al día siguiente teníamos que completar y creo que ahí hubo no clase, porque creo que se trataba de un, ¿cómo se llama? Duelo, que estábamos con el fallecimiento del papá del compañerito. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, y bueno, y ahí teníamos que haber completado y se suspendió, no dimos clase. Bien, vamos a completar ahora rapidito en página 39. Año monguetache irundi beco amba ere. ¿Quién lee? A ver. Profe, yo ni empecé el 38. No empezaste luego. Bien. Muy bien. Yo terminé. ¿Alguien más que Joaquín? ¿Cómo era? ¿Le falta la página 38? Yo le puedo decir, profe, yo ya tengo todo. A mí me falta. ¿A vos te falta también? ¿Qué número te falta, Charlotte? Todo. Profe, a mí también me falta el 38. A mí también me falta, profe. Bueno, vamos a hacerlo del 38 rapidito. Yo tengo todo, profe, el 38. Bueno, o vas a esperar o si no, adelanta tu trabajo con el 39, si podés. Hay una parte donde dice dibujo. Ya tengo también.
¿Ya dibujaste? Bien, entonces estás muy adelantado, muy guapo. Bueno, No. Ese Diego fue donde vos, como vos dijiste. sí, El día bien, donde murió el padre, sí, el bien. compañero. Y por Dice, eso, vamos a completar nosotros, ya que no todos tienen completo, vamos a hacer. Dice en el 38, ñaño mongueta, expresión oral. A ver, ¿quién puede leer en guaraní? Yo, profe. Vamos a escucharte, Rondeli. Ñembo hija, tenda, juguetería. Bien, ñembo. profe. Muy bien. Lee un poco el 1, Zaira. Bueno, profe. Amañata angareja, ja, ba, epa, ajecha. Muy bien. Después, en español. Observo la imagen y la describo. Bien. En el 1 dice, amañata angare, jaja, emba, epa, ajesha. ¿Qué cosas veo? Por eso pregunta. Dice, en el 2, ¿puedes leer, Victoria? Ambosa umi va daiporiva ñembosarai rendape. Bien. Ambosa umimba daiporiva ñembo saraija rendape. Pinto. Después, en español. Victoria. Pinto los objetos que no hay en la juguetería. Bien, acá nos dan 5 objetos, 5 juguetes o dibujos, imágenes, lo que sea. Y esto entre ellos no hay en la juguetería, dice. Entonces, ese es el que voy a pintar. ¿Cuál sería lo que yo voy a pintar ahí? Vamos a mirar en los estantes si hay los dibujos, porque acá dice los que no hay, es el que hay que pintar. Miren en los estantes si es que ven la cuchara, si ven el autito, la escoba, creo que es escoba, esto, olla, no sé qué. ¿Cuáles son los que voy a pintar? La cuchara, la escoba y la olla. La cuchara, la olla y la escoba. En 3 ninguna cosas. parte se ven. Bien, muy bien. Entonces, 3 cosas van a pintar. Y en el ejercicio 3, dice, jae ba epa oimene oyowa mitangüera. Digo lo que creo que compraron los niños. ¿Qué será compraron los niños? Las que son niñas, las muñecas. Y los autos, los que son niños, seguro. Ujú. Puede ser que los dos compren pelota también. Pelota Sí. de playa, la bicicleta, ¿verdad? Sí, hay 3 pelotas en la juguetería que son arcoíris. Ujú. 4. Después, jaemba epa oimene oyowa mitangüera. Digo lo que creo que compraron los niños. Ahí ya dijeron, unos niños ya dijeron que habrá comprado pelota, pudo haber comprado otras cosas, las niñas habrán comprado muñecas, lo que sea. Entonces, allí se dice, ¿sí? 38. 38. Puedes leer Castillo en el ejercicio 4. Profe,
¿Sí? Amongora. Abangada. Abangada. Se dice a la muñeca. Muñeca. Vamos a ver vamos a investigar cómo se dice. Porque normalmente decimos nomás muñeca, pero ese es en español. Yo voy a buscar en Google. Me busca poco, por favor. Yo también. Profe, ¿Alguien ya tiene, ya sabe? Profe, Me sale. muñeca en guaraní. ¿Cómo dice? profe, Abaranga. Amaranga. Abaranga. Ah, mira, pues. Aprendimos hoy eso. Abaranga. Ajá, y la mitad anga, si no aba. Profe, aprendimos 38 estamos, Sofía. En página 38 de Guaraní. Profe, Sí, te escucho, Francisco, te escucho. hoy aprendimos de Google. Exacto, y hay que aprender, hay que buscar y googlear y aprender. Exacto. Charlotte, te escucho. ¿Qué No le hice el 3, hay que poner lo que creo que compraron los niños. Sí, puedes poner, anotarle ahí abajo, creo. Oimene Oyowa. Y le pone ahí, en guaraní. Oimene Oyowa. Profe, ¿Sí? ¿cómo es que se dice muñeca? profe, Avara anga, dice. ¿Cómo se dice en guaraní? Oimene Oyowa. Avara anga, si es muñeca, es lo que vos crees. Pero de comer, anga. Joel, ¿Qué muñeca se dice de comer, anga? así se dice, vos buscaste. En mi diccionario. Ah, de otra manera. Y varía seguramente también de acuerdo al autor del diccionario. O sea, yo busqué también en Google y me salió un idioma tacataca. Es posible. Otra cosa, otra versión ya. Sí. Bien. profe, ¿Sí te escucho? Horacio, ¿decís? te puedo decir que así cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, y me quita de la clase y tengo que entrar otra vez. Sí. Y ese es cuando nuestro internet falla. Nos saca Zoom de la clase, parece que no soporta y te corta y salís. No es porque alguien te sacó ni que vos saliste. Y entonces tenés que volver a ingresar y yo te admito otra vez y ingresar otra vez, ¿sí? Así nomás a mucha gente le saca, no sé quién se está recordando lo reciencito de eso. Bien. Yo, Victoria, es cierto. Así es. ¿Puedes leer el ejercicio 4, Victoria? Profe, Te no era escucho. yo, profe. ¿Quién eras vos? Yo. Y justito Giovanni me interrumpió. Ah, bueno, vamos a escucharte, Castillo. Bueno, Amongora, Nimbosa, Ja, Areco, Babo, Bien, vamos a escucharte, Victoria, con la misma lectura. En el 4. Amongora, Niembo Saraija, Areco Baboy. Eso es. Así es. Arecoba voy. Entonces, en español, ¿qué quiere decir eso? Encierro, que tengo. El juguete que uno tiene. Acá hay unas cuantas imágenes de juguetes. ¿Y cuál es el que ustedes tienen? Entonces hay que ponerle en círculo, ¿sí? Profe, ¿cómo se dice? En guaraní el auto, el autito de juguete. Autito de juguete. Espera que parece que por ahí tenemos el autito como es.
Bairuwata, exactamente. Bairuwata. Y Bairuwata. Encierran en círculo en el 4 y ya está. Ahora el 5, pasamos rapidito. A ver, ¿puede leer Zaira el 5? Sí, profe. Amon be u ba epa anyambosarai she irungera dime. Bien. Digo lo que juego con mis amigos. Bien. Amombe va epa añembosaray sheirungüerandive. ¿Qué es lo que uno está jugando con sus compañeros? Eso es lo que dice, con sus amigos, sus compañeros. Con mis amigos. Pero, ¿cuál emombe umi? A la pelota. A la pelota. Bien. ¿Cómo? Puede ser, por ejemplo, 2, 3. Sí, claro. Amombe dice nomás, no dice amombe PTI. Va epa añembosaray sheirungüerandive. Bien. Eso vamos a poner o marcar cuál es el que vos jugás y ya está. Porque dice ahí digo. Bien. Ahora pasamos a la siguiente página 39. 39. Yo leo en español. Vamos a escucharle a ver a Charlotte en guaraní. Año monjeta, cheiru, vive coa, ba ete, ba ere. Bien, va ere. Muy bien. Castillo. Vale. Converso con mi compañero sobre estos temas. Bien, sobre estos temas. Va añembosaraipa aud ajai. ¿Qué dice? ¿Eh? Ajai juve. Ajai juve. Juguete me gusta más. Ajai juve. Bien. ¿Qué juguete me gusta más? Sí, bien. ¿Y qué vas a poner ahí? A mí como me gusta con un auto de juguete. Bairuwata. Ajai juve, Bairuwata. Entonces, eso es lo que vos te gusta más. A mí me gusta un juguete parecido al personaje. Bien. Después sigue el ejercicio. Dice, mo wipa o yowa. No tiene que escribir ni nada. Yowa dice. Mo wi yowa. Mo wipa yowa. A yowa. ¿De dónde compré el juguete que uno tiene? La areja y jubeba mo wibre yowa. Porque dice mo wi a yowa. Que yo, ¿de dónde compré ese juguete? De una feria. ¿Te puedo decir, profe? Prenda. ¿Te puedo decir yo, profe? Ñembo Sara y Jajendape. Muy bien. De la juguetería compró Rondelli. Su juguete. Bien. Dylan, te escucho. Ayowa, Yemosara hija, Indawi. Muy bien. También de la juguetería. Muy bien. Va ella pajera. La juguetería va ella pajera. O si no, parece que se refiere también a la ella pajera. ¿Cómo se llama el juguete que compró? ¿Cómo se llama la juguetería? Significa. Baisha pajera. Amongora, converso con mi compañero sobre estos temas, dice. Se presta también a decir que el juguete, por ejemplo, que Jubeba,
Es lo que más me gusta. Mowipa es de dónde. ¿Cómo se llama la Baisha tienda, Pajera, la la tienda, juguetería? sí, la tienda, exacto. Pongan la tienda. ¿Cómo se llama la tienda? Pónganle nomás un nombre. El mío es del Real. Bien, entonces de Real, pónganle Real Baisha Pajera. Profe, ¿Sí? le voy a poner a la juguetería de nombre Juguetería Gaby. Las Estrellas. Bien. Muy bien. Juguetería Las Estrellas. Cualquier nombre, porque dice ahí Baisha Pajera. Oyagua. Es supermercado. Ayowa. Ayowa. No, es Profe, Oyowa. ¿qué es Ayowa. Baishapa Jera? Baisha Pajera. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Sí? Baepa a jugar hendive. Baepa a jugar hendive. ¿Qué juego con ese juguete? Por ejemplo, si compró pelota, ya sabemos lo que va a jugar. ¿Verdad? ¿Cuántos juegos se hace con la... Puede ser vóley, puede ser fútbol. Después, ¿qué más? Pelota muerta. Y también parece que hay juego de piquibole y no sé qué, un montón de cosas. Y ¿Cómo se escucho, juega pelota muerta? Eso sí que no lo he jugado nunca. y hay también otro juego de, ¿cómo es? Handball, volei, ¿verdad? ¿Cuál es Sí. que juegan entre malos adultos? Y sí, pero y los niños pueden jugar también igual. Profe. Pero las reglas sí que no conocemos. Profe, Sí, te escucho. yo ya jugué ya como miles de veces pelota muerta. ¿Viste? Es una pelota y voy a tener que tirar a... ¿La pelota muerta? Y así como su nombre dice, te tocó la pelota y te quedas muerta. No, Así, parece que era así cuando entramos en clase están jugando, ¿verdad? Bien, Con el profesor César. bien. Profe, Te una escucho, pregunta. Francisco, te escucho. ¿Vos conocés un juego que se llama... ¿cuál es el nombre correcto? No, ¿Quieres decir cómo es? no sé. Decir un poco, ¿cómo se llama? ¿Salgan del Zoom o salir del Zoom? Bien, vamos a seguir nuestra clase, vamos a terminar, porque ahorita nos va a cortar nuestra hora en Zoom. Dice, Profe. Ma bandipa a jugar. ¿Con quién juego? Con mi primo. Con a Profe, jugar. con mi hermana. A jugar y vamos a saber cómo se dice primo en guaraní. O ponerle no. Dylan, te escucho. Irungüerandi, con mis compañeros. O si no, pónganle un nombre. Si es que Profe, escucho. estás en Epa o Yuga Hendive. Va epa a jugar hendive. ¿Qué jugás, por ejemplo, con el juguete que compraste? Va epa a jugar hendive. Yo con el juguete que es este. ¿Qué jugaste? Pero Cars de Disney, ¿eh? Cars de Disney. Ya. Entonces, ¿sí te escucho? Horacio, ¿qué decís? ¿Qué página estamos? Estamos en página 39, papi. Bueno. Ahora, ya se completó Ma bandipa a jugar, ¿ya? Profe, Te está escucho. bien. Con mi hermana menor, ¿cómo se dice? Vamos a escucharle un poco primeramente, Joaquín, disculpa, a Rondelli, porque él estaba hablando, ¿sí? Rondelli. Profe, está bien. Among Wata. Sí,
Seirungueran dive. ¿Verdad? Muy buena. Entonces, Mabandipa a jugar. Entonces, ambos guatá dijiste. Seirungueran dive. Muy bien. Joaquín. ¿Cómo se dice hermana menor en guaraní? Hermano o hermana. Hermana. menor. Hermana menor. Vamos a buscar Reindú. eso. Reindú, exacto. Ese ya dimos, creo que nosotros completamos el libro ese. Reindú. Profe, ¿Sí te escucho? yo en no me español nomás acuerdo. puse todo. En español, ¿por qué? Si tenés que poner en guaraní. Bueno, Profe, ¿Sí? que más. Jamine envió en el chat algo. Bueno, vamos a hablar con la mami de Jazmín. En tu privado te envío. Bien. En tu privado. Y porque a nadie más le sale nada, se ve. A mí no me aparece. Bien. A mí sí me parece. Nadie le aparece. Se mandó a todos. Profe, Vamos a escucharnos todos. Ustedes hablan mientras que la compañera está leyendo. ¿Sí? Te escucho otra vez, Charlotte, por favor. Profe, ¿qué hice en el uno de las preguntas estas? Va, ñembo jaraisa, va, ñembo saraijapa, ajaijue. Ñembo saraija es tu juguete, mami. ¿Cuál de tus juguetes te gusta más? ¿Sí? ¿O qué juego en todo caso? Va, ñembo saraijapa. ¿Qué juego me gusta más? ¿Qué juego? No sería juguete, juego es. Yo puse un juego de repostería. Ya. Moowipa ayowa, ¿de dónde compré? Baisha pajera, digo su nombre. Va epa a jugar gendive, digo qué juego allí. Ma bandipa a jugar, digo con quién juego. ¿Sí? Yo juego al Monopolio por las noches cuando hace frito. Bien, en el 7. ¿Puede leer, a ver, Vania, en el 7, en guaraní? Ok. Highway. Ba eishapa ñeñandu A jugar iré. a jugar iré. Che iru dive. Bien, en español. Subrayo cómo me siento después de jugar con mis compañeros. Bien. A, sheretia ndabu ai, shenase. Va, ella pañeñandu. A jugar iré, sheirungüeran dive. Profe, yo puse las opciones en español. Bien, ahora vamos a decir en español. Tenemos acá, fíjense, tenemos 4 opciones. ¿Cómo uno puede sentirse después de jugar con sus compañeros? Pero las opciones están escritas, escúchenme, las opciones están escritas en guaraní. Por lo tanto, ustedes necesitan ¿cómo se llama? El vocabulario en español para que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir. El significado, exacto. Quiere decir que está contento, feliz. contenta, feliz. Sheretia quiere decir que está vivaz, Mucha energía. con mucha energía. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que está triste. Shenase, ¿qué quiere decir eso? Que está llorando, que le da por llorar. ¿Cómo se sintió el niño después de jugar con sus compañeros? Hay que subrayar una sola opción.
Muy bien. Ni que nada han apesado pe jaibu shenase. Porque yo no creo que después de jugar van a llorar, ¿verdad? Ajá, mi Algunos lloran, a no ser cuando terminan el juego, a no ser que se pelean. ¿Verdad? O si no, sí que se pelean luego en el juego y ahí sí que lloran. ¿Verdad? También sucede. Porque saben también cómo se puede llorar después del juego. Cuando terminó el juego, o si no, ni no terminó, y nuestra mamá nos dice, vengan ya, mami, se suspende el juego. Y muchos de los niños chiquitos lloran. Cuando llega la hora de ir a casa. ¿Verdad? O salir del parque. Antes cuando salíamos en el parque, yo siempre veía por ahí que había niños que no querían bajarse del tobogán y sus padres le hacían bajar y se iban llorando. Entonces, sucede. O si no, no se quiere ir todavía. Pobre. Así es. Pero ahora no sucede más eso porque no salimos casi más al parque. Bien. Ay, me quisiera ir al parque. En el 8, léeme ahí, Castillo. Bueno. Amoja anga. ¿Ok? Vale, perdón, yo no sé qué era todo eso. Niembosara uja, aja ujubeba. Bien. ¿En español? Dibujo mi juguete favorito, yo dibujo uno de... Bien. Amoja anga, niembo saraija, ajaijubeba. El juguete que más quiero. Mi juguete que más amo, ¿verdad? Entonces ahí le dibujo, ¿sí? Siempre que amo el juguete, si no, con que me vamos a jugar después más. Dibujé mis muñecas. Bien. Muy buena. Profe, Gabriela, te escucho. mi juguete favorito es jugar a la manicura. ¿En serio? Oh, qué bien. Francisco. Me gusta eso. Bien. Vania ya dibujó una muñeca, dice. Entonces, ¿todos ya terminaron ese ejercicio 8? Profe, el mío es este. Ya le dibujé a mi peluche. Acá está el mío, mi peluche. Bien. Un T-Rex. Yo hice. Bien. Acaba de apagar. Qué lindo T-Rex. En el 9, fíjense lo que dice en el 9. ¿Quién me lee el 9? Yo. Vamos a escucharte, Zaira. Shauka, bo, jarape, viapo. Muy bien. ¿En español? Muestro mi trabajo a mi profe. Muy bien. Entonces ustedes me van a mostrar sus trabajos en el Classroom, porque yo voy a alzar hoy recién, porque el otro día no alcé, luego porque siempre después de completar yo alzo en el Classroom para que me envíen. Y ahora vamos a enviar desde el 38, quiere decir que desde el 38, bueno, ayer ya marcamos luego de la segunda etapa, ¿verdad? ¿Desde qué página marcamos? ¿Alguien tiene? Desde el 34. Sí. Desde el 34 marcamos para la segunda etapa. Marquen todos. Sí, desde las que las cuatiañe y marquen todos. En segunda etapa. Desde Aún no sé qué es una octava, pero marqué igualmente. Desde la segunda, desde el 34 se marca segunda etapa. Tienen que marcar porque así van a saber en guaraní. Para estudiar desde el 34 para más tarde, para la segunda etapa. Los que entraron para de ese anterior del 34, esos ya quedaron para la primera etapa y eso ustedes ya no van a repasar más cuando sea el examen de la segunda etapa. Por eso es importante marcar. Te escucho, Horacio. Marcar. Horacio, ¿me hablaste? Yo soy profe. Ya marqué. Ah, bien.
¿Por qué no leemos la página 35? Espera, ponete bien. La 35. 35, 35 también, desde 34 es Castillo va a entrar para la segunda etapa. No es que vas a saltar 35. Ahora nomás todavía no completamos por tratarse de repaso, pero después vamos a completar. Charlotte, te escucho. Bueno, profe. Ah, ya. No levanté la mano y alguien me- Bien, muy bien. Entonces, ¿todos ya completaron? Yo ya completé el 8. Profe, no va a completar esta parte. Usted también hace Juguete trabajo. favorito. El 9 todo. lo vas a completar también. ¿El ejercicio 9? Sí. No, Ok, eso ustedes me ya van, ponemos otro. me van a mostrar su trabajo en el Classroom. Sí, ya hacía, pero dice hoy pora y después hoy pora interés. Ahora no te Que es su trabajo. Sí. ¿Alguna vez se impona? Una vez ya impona y tereima. Te escucho, Profe. Quiero Joaquín. que veas mi dibujito. A ver. Mi juguete favorito es un juguete del Rayo McQueen, Ah, mira qué lindo. el cual está acompañado aquí. Ah, el dibujito de ese. Qué lindo. Profe, Te ¿te puedo escucho. mostrar mi dibujo? Vamos a ver. Joaquín. A ver. Mira qué lindo. Sí, un peluche. Este es un peluche unicornio. Ah, mira, po. Hermoso. La puse en español. Falta pintarle nomás ya, ¿verdad? Mira el mío, profe. Vamos a ver, Dylan. Vamos a ver, Dylan, tu dibujo. Dinosaurio es igualito al mío. Qué lindo. Muy bien. Mira, igualito es. Sí, así es. Profe, Sí, te escucho. ahora no te voy a poner en mi tarea porque estoy solo con mi abuela. Ah, ya. Entonces no está solo. Sí está con la abuela. Con la abuela, pero me gusta mucho el teléfono así. Ya sé, pero vos te expresaste mal. Vos dijiste, estoy solo, estoy con mi abuela. Entonces, Entonces estás con alguien, no es que y estás sí, solo. ¿verdad? Te voy a Sí, mandar mi estás trago solo más tarde. Así nomás. Está- Ok. Si estás solo porque no dijiste, no estoy con nadie. Pero es que está con alguien. Él lo que quiere decir que después va a mandar la tarea porque no va a poder enviar porque la abuela no le va a ayudar. Ya. Ay, ¿por qué no saca la foto? Bueno, ya. Su abuela, su vieja, o sea, su abuela no sabe cómo hacerlo seguro. Profe, Pero sí te escucho yo. nosotros no tenemos más danza, ¿verdad? Hoy ya no. Hoy danza porque la profe está ocupadita. No va a conectarse. Por eso nosotros Un minuto, bye. usamos el horario de danza para dar guaraní y entonces con esto terminamos la tarea de hoy. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Tempranito. Chao. Estudien su tabla. Estudien que la tabla. Y vamos a estudiar.